Dice el Salmo 145, verso 9, el Señor es bueno con todos, Él se compadece de su creación. Para mí es un gusto saludarles en este momento a toda la congregación ubicada en el barrio Laureles de la ciudad de Pereira. Y antes de compartir con ustedes un canto, quiero leer el texto bíblico que está ubicado en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Profundas, yo sé que tú conmigo estás. Cuando me encuentro en las llamas, yo sé que no me quemaré. En el valle de la sombra, yo no voy a temer, porque sola no estoy, sola no estoy. Tú irás primero, no me dejarás, Dios. Sola no estoy, sola no estoy. Tú irás primero, no me dejarás, Dios. En medio de mi tristeza, veo tu luz llegar a mí. La oscuridad no podrá rodearme. Mi fortaleza está en ti. Mis batallas tú peleas. Yo no voy a temer, porque sola no estoy, sola no estoy. Tú irás primero, no me dejarás, Dios. Sola no estoy, sola no estoy. Tú irás primero, no me dejarás, Dios. Me asombras, me salvas, me dices tuya soy. 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 Tú eres mi fuerza y mi defensa, refugio en la tempestad. En mis pruebas tú siempre has sido fiel y sanaste mi interior. Sola no estoy, sola no estoy. Tú irás primero, no me dejarás, Dios.
Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo muy cordial para todos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, para alabar al Señor, para orar con ustedes. Con seguridad, estamos bien en las manos del Señor y siempre confiados en Él. Quiero invitarles para que expresemos delante del Señor toda nuestra adoración. Vamos a adorar al Señor por lo que Él es. Vamos a alabarlo a Él por lo que Él hace. Yo creo sinceramente que el Señor ha hecho cosas grandes y estupendas en nuestras vidas durante este tiempo en que hemos estado confinados, y aún tendremos que tener paciencia, aunque ciertamente nos extrañamos y extrañamos los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, a todos nuestros queridos ancianos, a todos nuestros amigos, a quienes frecuentemente vemos en la iglesia. Pero de todas maneras queremos decirle que no les hemos olvidado. Estamos todos los días orando. El comité de familias todos los lunes dedica 3 horas, los viernes otras 3 horas para clamar en su favor. También los jóvenes están haciendo su trabajo. Están los adolescentes también procurando tener sus encuentros. He escuchado también del comité de Edad Dorada que está llamando a los hermanos y hablando con ellos y teniendo esos momentos especiales. También gracias doy a Dios por los hermanos de escuela dominical, por el esfuerzo que hacen. Qué bueno ver a los niños participando. Y gracias doy a Dios por todos los líderes que cada noche están contribuyendo con un mensaje que, como los hermanos lo han dicho, trae mucho refrigerio a sus vidas y ya están atentos a escucharlo. De manera que gracias doy a Dios que puedo estar con ustedes cada mañana, y de verdad que lo hago con todo mi corazón. Y creo que hay una palabra que nos alimenta, que nos fortalece, y por ahí hemos agregado algunas canciones también que traen esos mensajes de fortaleza a nuestra vida. De manera que estamos haciendo nuestra labor, estamos conectados con el Señor y estamos conectados con el pueblo de Dios a través de estos medios que, bueno, nos ha correspondido usar para que de todas maneras el nombre del Señor sea glorificado. Le invito para que me acompañe allí donde está con su familia. Oremos, digámosle al Señor que Él es grande. Apreciemos su misericordia, apreciemos su gracia para con nosotros, sus cuidados. Podemos decir, Eben Eser, hasta aquí nos ayudó el Señor, pero no solamente hasta aquí. Mañana y siempre el Señor nos ayudará. Padre nuestro, te invocamos en esta noche, dándote el honor que solo tú eres digno de recibir. Exaltamos, Señor, tu grandeza. Exaltamos, Señor, tu poderío. ¿Quién como tú, bendito Dios? No hay nadie como tú, Señor, en los cielos y en la tierra. No hay nadie semejante a ti. Tú eres único, Señor, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, lleno de todos los grandes atributos que hace que cada día nosotros respondamos a ese grande amor, a esa grande misericordia, a esa grande gracia que has tenido para con nosotros, tus hijos. Esta noche, Señor, con tu pueblo, rendimos nuestros cuerpos delante de tu presencia, abrimos nuestros labios para glorificarte, para honrarte, para declarar que tú eres fiel, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu ayuda. Hoy una vez más le decimos a nuestra alma, bendice al Señor. No olvide ninguno de sus beneficios. Tú eres el que has perdonado nuestros pecados, has sanado nuestras enfermedades, ha llenado de gozo nuestros corazones, ha traído consuelo y fortaleza en los momentos oportunos.
y sé, Señor, que has hecho grandes prodigios y maravillas en favor de cada uno de nosotros. Hoy nos rendimos delante de ti en toda adoración, en toda gloria. Recibe, Señor, la adoración de tu pueblo, la alabanza de tu pueblo hoy, de cada niño, de cada joven, de cada anciano, Señor, que está ya en su hogar, está en el lugar de su trabajo, escuchando y honrando conmigo tu grande y poderoso nombre, porque aunque no podemos estar todos cerca y juntos, en espíritu esta noche nos unimos para darte la gloria y de darte el honor, porque finalmente tú eres omnipresente y en todo lugar a esta misma hora, Señor, escuchas la oración y el clamor de tu pueblo, el de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, para leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 12 al 19. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Yo quiero invitarles entonces en esta hora para que meditemos en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, el querer y el hacer en la vida cristiana. El buen ejemplo de una gran persona puede naturalmente inspirarnos, pero no nos capacita para imitarlo, a menos que la persona pueda entrar en nuestras propias vidas y compartir sus habilidades. No podemos alcanzar su nivel de logros. Se requiere más que el ejemplo externo. Es preciso tener el poder interno. ¿Cómo puede un hombre mortal esperar lograr lo que Cristo logró? ¿Cómo pudiese suceder esto? Bueno, la respuesta la tiene el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, hermanos, no es por imitación, sino por encarnación. Cristo, Pablo dice, vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios es el que pone en nosotros el querer, y a nosotros nos toca ocuparnos en el hacer. Así que, de acuerdo a lo que el apóstol nos dice aquí en los versículos que hemos leído, hay un propósito que lograr. ¿Cuál? El ocuparnos en nuestra salvación. No quiere decir que debemos trabajar para obtenerla, porque ya tenemos la salvación. Lo que el apóstol dice aquí es que nosotros nos ocupemos en trabajar hasta que esa obra esté completamente terminada. Así como cuando uno empieza a resolver un problema de matemática y llega al resultado final. Así es,
lo que el apóstol nos está diciendo esta noche, que es nuestro ocuparnos en nuestra salvación. En los días de Pablo, este término de ocupados se trataba también o se refería al trabajo en las minas, es decir, sacar la mayor cantidad de oro posible, o también tenía que ver con el trabajar en el campo, obtener la mayor cosecha posible. De manera que el propósito del Señor es que nosotros también saquemos lo mejor, todo ese potencial, toda esa gran cosecha que hay a partir de esta salvación tan maravillosa que Dios nos ha dado. A tal punto que nosotros lleguemos al propósito de Dios, que es ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Así que es verdad que hay dificultades, que hay problemas en la vida, cosas que tratan de impedirnos, obstaculizarnos ese propósito de tener la imagen de Cristo, pero yo quiero decirle que el Señor es poderoso para ayudarnos a resolver todas esas dificultades, y nuestra vida como una mina o nuestra vida como un campo, sé que va a poder desarrollar toda esa potencialidad grandiosa, y el Señor con seguridad nos va a ayudar a lograr sacar lo mejor de todo lo que es esta salvación tan grande. Así que una de las cosas que nos hace a nosotros pues muy diferentes al mundo, a través del conocimiento que hemos recibido de la palabra de Dios, es que el Señor tiene un propósito, tiene un plan para nuestras vidas, y por eso Él quiere que nos ocupemos en esta salvación, porque de alguna manera en esa gran variedad de gracia y de misericordia que hay en el Señor para con todos nosotros, podemos finalmente lograr el resultado de ese deseo de Dios para nosotros. No debemos entonces vivir una vida mediocre espiritualmente, y no se trata simplemente de estar procurando imitar grandes creyentes, porque la verdad muchos nos vamos a decepcionar, porque todos son finalmente de pies de barro, son vasos de barro, y en algún momento pudieran desmoronarse, quebrantarse. Pero yo le aseguro una cosa, hay uno que nunca nos va a defraudar, y es nuestro Señor Jesucristo. De manera que Pablo nos está hablando aquí acerca de la diferencia que hay entre nosotros los creyentes y la gente inconversa, la gente que no es convertida. Normalmente ellos critican, ellos se quejan, ellos maldicen, pero los creyentes, Pablo nos dice que nos regocijamos. Así que la sociedad a nuestro alrededor anda en caminos torcidos y perversos, es lo que dice Pablo, mas el creyente está en rectitud, porque la vida del creyente se mide por medio de la palabra del Señor, que es ciertamente la medida perfecta. El mundo está en oscuridad, mis amados hermanos, pero nosotros brillamos en medio de estas tinieblas, somos luminares, y así como no se puede esconder una luz y ponerse debajo de una mesa, así también los creyentes no podemos ocultar que hacemos la diferencia en este mundo perverso. Así que el mundo no tiene nada que ofrecernos, mis amados hermanos, no tiene nada que darnos, no hay nada de lo cual nosotros pudiéramos echar mano de este mundo que pudiera contribuir a esa ocupación en nuestra vida de salvación. Solamente es a través de la fe en el Señor Jesucristo que podemos seguir hacia adelante. Así que cuando nosotros dejamos que Dios logre este propósito en nuestras vidas, vamos entonces a ser mejores testigos
en un mundo que está desesperadamente necesitado del Señor Jesucristo. Cristo entonces es el que nos puede a nosotros fortalecer, ayudar, perfeccionar, santificar, llevarnos de triunfo en triunfo, como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento, y ese es el propósito del Señor. De manera que quiero decirles que Pablo nos está diciendo que somos nosotros los que vivimos en una generación maligna y perversa, y requerimos de cada uno de los hermanos y de los creyentes que nos apropiemos de la justicia, de la santidad, del poder de Dios para nuestra vida. En el versículo 13, el apóstol nos está hablando de que hay un poder que recibir. El principio que Pablo expone en este capítulo es que Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Este es un principio que se cumple en todos esos personajes del Antiguo Testamento, como Moisés, como David, como los apóstoles. Primero Dios hizo un trato con ellos a fin de que ellos pudieran luego ser grandes líderes. Ahí, por ejemplo, tenemos la vida de Moisés. ¿Cuántos años trabajó el Señor para que luego él se convirtiera en ese gran líder que sacara al pueblo de Dios de Israel? Así que, hermanos, Dios está más interesado en el obrero en este momento que en la obra, en el sentido de que si el obrero es lo que debe ser, la obra será lo que debe ser. Demasiados cristianos de verdad obedecen a Dios solo por la presión externa, pero Pablo quiere esta noche y nos invita a que nosotros obedezcamos a Dios por lo que hay allá en nuestra vida interna, en lo que está produciendo el Señor en nosotros, que es lo que finalmente nos impulsa a actuar de la manera correcta. Él está diciéndole a los hermanos en Filipos que ellos deben actuar con esa fe y esa confianza, así Él esté ausente de ellos. Y qué bueno oír que aunque no está ya el pastor, que aunque no está ya en la congregación, cada familia está ciertamente honrando a Dios, buscando al Señor. De manera que Pablo dice, para saber que mi obra no ha sido en vano, el trabajo no ha sido en vano, se ha sembrado bien, se han dado los principios que nos llevan a vivir la vida recta delante del Señor. De manera que no es porque nos estén viendo, sino por lo que hay en nuestros corazones, hay en nuestras vidas. Es eso, francamente, lo que nos impulsa. Es decir, por eso hay un poder, dice Pablo, que hay que recibir. Entonces, aquí no se trata de agradar a los hombres. Aquí lo que se pretende es agradar a Dios. Y cuando nosotros nos rendimos al poder de Dios, entonces la obediencia viene a ser un deleite y no es una batalla en nuestras vidas. El poder que obra en nosotros es nada menos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios. Las palabras que el apóstol usa aquí es producir. Es como hablando de energía. Hay un poder, hay una energía que está operando en nosotros y a través de nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo, este poder que resucitó a Jesús de los muertos, es también el poder que puede actuar en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer ciertamente que también hay otra energía, que es la de la carne, y es decir, ese poder
que produce la carne y ese poder que viene también de nuestro enemigo, el diablo, ellos se van a oponer a que efectivamente nosotros podamos vivir en ese hacer, aunque ciertamente el poder de Dios está en nosotros. De manera que el poder está aquí esta noche para llenar una vez más nuestra vida, para fortalecer ese hombre interior por su Espíritu Santo. Pero yo quiero decirle esta noche que Pablo habla de tres cosas que ciertamente se constituyen en instrumentos de Dios para que nosotros podamos lograr el hacer. En primer lugar, la palabra de Dios. Habla de la oración y habla de los sufrimientos. De manera que estos son instrumentos que Dios tiene para que nosotros podamos tener ese potencial. Por lo cual dice el apóstol, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto lo dijo el apóstol hablando de los hermanos en Tesalónica. De manera que ese poder de Dios es liberado a través de la palabra inspirada. La misma palabra que creó este universo puede también desatar ese poder divino en nuestras vidas. Nosotros tenemos la responsabilidad, francamente, de apreciar la palabra del Señor, de meditar en la palabra de Dios. Este no es un mensaje cualquiera, no es un libro cualquiera, no es el mensaje de Dios que tiene un efecto, que produce un efecto en la vida de todos aquellos que la oímos. Hay una autoridad divina en la palabra del Señor y por eso la invitación es a que nosotros la apreciemos, pero que también apropiemos la palabra de Dios. Pablo dice, asidos de la palabra. Esto quiere decir mucho más que oírla, que leerla, estudiarla, es agarrarla para nuestra vida, recibirla para nuestra vida. La verdad de Dios es para el hombre espiritual lo que la comida es para el cuerpo físico. Y el apóstol nos está invitando también a que apliquemos la palabra. Ella solo obra en aquellos que creen. Óigalo bien, cuando entonces nosotros confiamos en la palabra de Dios y actuamos de acuerdo con ella, entonces el poder de Dios es liberado en nuestras vidas. La promesa de los ángeles a María ya en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Es decir, que estas palabras se pueden traducir porque ninguna palabra de Dios estará vacía de poder. La palabra de Dios lleva en sí el poder de realización y la fe desata ese poder. Vemos esta verdad operando en la vida de Cristo cuando el Señor mandó al hombre de la mano seca que extendiera su mano. El mismo mandato le dio el poder de obedecer y de ser curado. El Señor le ordenó a Pedro que caminara hacia él sobre el agua y el mandato capacitó a Pedro para hacerlo, entre tanto que ejercitaba su fe. Es la fe en las promesas de Dios, mis hermanos, la que libera el poder de Dios. Cada uno de sus mandatos lleva consigo el poder de cumplirlo. El Espíritu Santo dejó las promesas, pero nosotros debemos saber que ahí están escritas, pero tenemos que poner toda nuestra confianza para asirnos de esas promesas, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén,
por medio de nosotros para gloria de Dios. El segundo instrumento que Dios utiliza para que nosotros tengamos ese poder de Dios es la oración. Así que queremos que el poder de Dios obre en nosotros. Debemos deleitarnos diariamente en la palabra de Dios, pero también debemos orar, porque la oración es ese segundo instrumento que Dios usa para obrar en la vida de sus hijos. Y dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo está íntimamente vinculado a la práctica de la oración en nuestras vidas. Por eso, aunque a veces no sabemos cómo de verdad pedir, no sabemos cómo orar, allí está el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros. El libro de los Hechos enseña claramente que la oración es esa fuente de la cual nosotros podemos recibir el poder de Dios. Y a menudo los creyentes allá en el libro de los Hechos obraron o vieron obrar a Dios como resultado precisamente de ese clamor incesante que ellos tenían. El tercer instrumento, mis amados hermanos, es el sufrimiento. ¿Quién pensara? Pero es una manera en que Dios también quiere liberar su poder en favor nuestro. El Espíritu de Dios obra en una manera especial en las vidas de aquellos que sufren para la gloria de Cristo. El apóstol Pedro habla del fuego de prueba, y el fuego de prueba puede consumir la escoria y también hace que nosotros los creyentes podamos servir a Cristo. Cuando nosotros estamos en momentos de sufrimiento, pues ¿qué hacemos? Pues buscamos el poder de Dios, buscamos que la gracia del Señor nos inunde. Y creo que esto lo hemos venido experimentando estos días, ¿verdad? Es cierto que estamos en momentos en que solo allá en ese clamor constante al Señor, en esa oración perseverante, podemos ver esa mano que se glorifica en nuestra vida. Allá el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Hay un registro bíblico aquí en la palabra del Señor en la que él mismo experimentó ese sufrimiento, y Dios en la cárcel de Filipos estuvo también con Pablo cuando fue golpeado y puesto en los cepos de la prisión, pues podía cantar alabanzas a Dios a pesar del sufrimiento. Y su prueba de fuego también lo capacitó para perdonar al carcelero. No fue el terremoto el que trajo convicción al hombre. El terremoto pues casi lo llevó a este hombre carcelero al suicidio. Fue la palabra de aliento de Pablo. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esta clase de amor quebrantó el corazón de aquel hombre, quien postrándose ante Pablo le preguntó cómo podía ser salvo. La verdad que ahí el Señor liberó su poder para demostrar que aún en los momentos difíciles de la vida de los hombres de Dios hay algo a través de lo cual Dios puede operar en nuestras vidas. De manera que, mis hermanos, la palabra de Dios, la oración y el sufrimiento son los tres instrumentos que Dios usa en nuestras vidas. Así que nosotros esta noche estamos invitados para reconocer que Dios tiene un propósito para lograr. Hay un plan de Dios para nuestras vidas. Un poder que recibir, ese poder del Espíritu Santo. Y hay una promesa esta noche para creer. ¿Y cuál es esa promesa que nosotros debemos creer? Y es que el gozo vendrá
si nos sometemos también al Señor, si nos dejamos llevar por nuestro Señor. En la filosofía humana, normalmente los hombres quieren encontrar las cosas a la fuerza, pero la verdad, el mensaje del Señor es que nosotros no conseguimos las cosas con mentiras, las conseguimos con verdad, y las conseguimos a través no de la fuerza, sino de esa sumisión al Señor. El Señor dijo que si nos humillamos seremos enaltecidos. El Señor se rindió, y esto es lo que el apóstol nos invita a nosotros, para que no nos enaltezcamos, sino que nos humillemos, porque el que se humilla será enaltecido. Qué feliz es esa mente humilde, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que ese gozo del cual el apóstol Pablo habla aquí es una realidad presente, y viene a través de esa vida de servicio, esa vida de sacrificio. Él mismo habla de que ha sido como ejercicio del Antiguo Testamento de los sacerdotes, una libación, y así él estaba dispuesto también a entregar su vida al Señor, igual que nosotros podemos entregar nuestra vida al Señor, y de esa manera también constituirnos en instrumentos a través de los cuales Dios tenga algo que hacer en favor de cada uno de nosotros. Qué bueno que esa promesa pueda cumplirse en nuestras vidas, y Dios actúa en nosotros a través de su palabra, a través de la oración, a través del sufrimiento, y nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, en la vida diaria, y también en el servicio cristiano, y esto trae como resultado gozo. Dios cumple sus propósitos en nosotros cuando recibimos y creemos su palabra, y por eso viene el ejemplo de Cristo, viene el poder del Espíritu Santo. Y cuando viene todo esto, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es gozo. De manera que ahí al final, como ustedes pueden leer, y aquí terminamos en esta noche, dice el apóstol al final, allá en los versículos que leímos en Filipenses, en el capítulo 2, ¿qué viene entonces? Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. De manera que una vez más les invitamos a que sigamos ocupados en nuestra salvación. Somos salvos, pero el Señor quiere que usemos todo el potencial que Él tiene ahora, y por eso escucha bien la palabra, dedica buen tiempo a la oración, y también piensa que a través de todo este tiempo Dios va a dar testimonio al mundo de que los hijos de Dios somos de verdad una expresión de olor grato en su presencia. En el nombre del Señor Jesús queremos orar al Señor dándole gracias, y también intercediendo por todos nuestros hermanos, por cada familia. Amado Señor, gracias te damos esta noche por permitirnos a través de tu palabra entender que tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Intercedo en favor de todos los hermanos, Señor, especialmente por aquellos que están allá en sus casas enfermos. Yo ruego ahora, extiende tu mano sanadora a aquellos que necesitan ser liberados. Hay alguna opresión, alguna situación difícil, yo te ruego, Señor, opera maravillas, opera milagros en tus hijos, en tu pueblo. Hoy estamos delante de tu presencia. Sé que, Señor, el resultado de todo esto será gozo en nuestras vidas, mediante esa obra poderosa que tú estás haciendo. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A todos, que el Señor les bendiga, les guarde, les llene de ese gozo que produce el poder del Espíritu Santo. Amén.